Bueno, como último interviniente en esta jornada, tenemos el placer de dar la bienvenida a Olivier Costa. Olivier Costa es politólogo, especializado en instituciones y políticas de la Unión Europea. Es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica, en el CEVIPOF, Sciences Po de París. Es además director de estudios de política europea y gobernanza en el Colegio de Europa, en Brujas. Antes de invitarle a acceder al atril, quiero dar las gracias de nuevo a la Embajada de Francia, que gracias a su apoyo ha sido posible tener a Olivier Costa esta tarde. Muchas gracias. Monsieur Costa. Muchísimas gracias. Siento que voy a estar hablando en inglés. Voy a intentar no hablar demasiado rápido porque agradezco a los traductores en su cabina. Espero que están bien allí. Me han pedido que hable sobre la democracia en la Unión Europea. Muchas cosas ya se han dicho hoy sobre la democracia y comparto la mayor parte de lo que se ha comentado aquí. Voy a intentar responder a 4 preguntas. La primera es, ¿por qué tiene sentido pensar en la naturaleza democrática de la Unión Europea? Si es relevante. La segunda es, ¿qué es una democracia? La tercera es, ¿qué tan democrático es la Unión Europea? Y la cuarta, ¿cuáles son las perspectivas de mayor democratización de la Unión Europea? Entonces, primero, ¿por qué es importante? Es importante, resumidamente, porque la Unión Europea ya no es una estructura de integración económica ni una organización internacional. Hoy en día hay instituciones europeas que abordan temas fundamentales como el cambio climático, la seguridad, la salud, la política social, la defensa. Y todas estas decisiones tienen un impacto directo no solo para los estados y los diplomáticos, sino también para los ciudadanos. Los ciudadanos, por lo tanto, tienen el derecho de estar informados de lo que está ocurriendo en Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo y Frankfurt, y también formar parte de la toma de decisión, compartiendo sus opiniones y controlando lo que ocurre en Bruselas. Hay un debate muy importante en las instituciones europeas como qué tipo de equilibrio queremos entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. No se puede, si es posible, tener las dos a la vez. ¿O hasta qué punto? ¿Cómo compartir la riqueza en la sociedad? ¿Qué fronteras son necesarias para la Unión Europea? ¿Cuántos Estados miembros queremos? ¿Cuáles son las prioridades presupuestarias a futuro? Todas estas preguntas son muy importantes para los ciudadanos de hoy y no podemos decir, cuando yo era estudiante me decían, las instituciones europeas respetan los tratados, todo funciona bien, no hay nada aquí para que de interés para los ciudadanos. Y aquellas personas que no les gusta será porque no entienden la Unión Europea. Ahora hay una necesidad real de tener en cuenta las perspectivas de los ciudadanos. Consideran que a nivel general que las instituciones europeas son demasiado lejanos, demasiado elitistas, y no es solo los euroescépticos. También los federalistas tienen estas críticas y si miramos quién está promoviendo las reformas institucionales a nivel europeo, promoviendo mayor democratización, hay muchas personas que apoyan la integración europea pero no están satisfechos con cómo está funcionando. Todo esto entendemos hasta aquí. Segunda pregunta, ¿qué es la democracia? Y siento mucho empezar con lo que parece una pregunta tan trivial, sobre todo después de todo un día de conversación sobre este tema, pero no entiendo cómo podemos valorar el carácter democrático de la Unión Europea si no nos ponemos de acuerdo primero en una definición de qué es la democracia. Hay muchas definiciones circulando, pero si la gente lleva más de 2000 años
estamos haciendo una lluvia de ideas sobre qué es la democracia, es porque es un tema complicado y no podemos no podemos depender de una definición sencilla. Lo que dice Abraham Lincoln, un gobierno de las personas, por las personas, para las personas. Bueno, lo dicho, no nos dice mucho, ¿no? Y la ciencia política lleva siglos pensando en justo cómo se hace esto, cómo definir la democracia como un conjunto de ideas, de objetivos y principios sobre la libertad, cómo poner en marcha todo esto, que funcione, cómo organizar las democracias de modo que se entienda como la institucionalización de la libertad en una sociedad, que no es tan fácil porque hay que buscar un equilibrio entre los derechos individuales y el interés colectivo general y la necesidad de poder actuar. Entonces, si intentamos mirar todo lo que se ha escrito sobre la democracia, hay 4 grupos de conceptos que son esenciales y hay que tenerlas en cuenta a todas. Y muchas veces el debate sobre la democracia es muy pobre porque se limita a una definición muy limitada de la democracia. Los populistas quizás dicen que la democracia representativa no es adecuadamente democrática. Bueno, vale. Entonces, ¿qué propones? 4 conjuntos de principios. Primero tenemos los puntos más básicos y hay que volver a lo más básico si pretendemos pensar en la situación a nivel europeo. Un pueblo, una gente, un conjunto de personas que tienen sentido. Esto produce tensión en ciertos países, como en España, como en Bélgica. Hay personas que no les satisface la idea de la nación como el espacio para la democracia. Y luego en la Unión Europea, esto con sus 27 Estados miembros, ¿esto tiene sentido para la mayoría de los ciudadanos? ¿Cuenta Eslovenia? Moldavia, muchas personas ni saben quiénes son los 27. Necesitamos objetivos. ¿Qué vamos a hacer juntos? Si en la ciudad de Madrid quizás el pueblo acepta vivir juntos, pero ¿cuáles son las reglas? Entonces, tercero, necesitamos unas reglas. Un principio de la soberanía de los ciudadanos. El pueblo es soberano y no unos élites, tecnócratas u otros. Y hace falta un principio del el gobierno basado en el consentimiento de los gobernados. Hay que explicitar esto. Estos son los puntos más básicos. Pero cuando pensamos en cómo aplicarlos, ya empieza a ser muy difícil. Siguiente, el Estado de Derecho. Lo esencial de la ley. Hace falta unos límites constitucionales de los poderes del gobierno. Hace falta igualdad ante la ley y esto es muy importante y no del todo evidente en nuestras sociedades. Hace falta la protección de derechos humanos y políticos básicos. Bien. Tercer conjunto de elementos, procedimientos. Hace falta procedimientos concretos para organizar todo lo que hemos dicho. Hace falta elecciones libres y justas. Eso no es tan fácil. Y quizás no tan fácil de implementar a escala europea. Hace falta algún tipo de dominio de las mayorías. No podemos esperar la unanimidad, el consenso total. Hay temas urgentes para abordar. ¿Qué hacemos con Rusia? ¿Qué hacemos con el desempleo? ¿Con el cambio climático? ¿Con las personas sin techo? Hace falta tomar decisiones. Todos los sistemas democráticos rigen la mayoría, pero si bien la mayoría tiene que regir, hay que proteger los derechos de la minoría. No podemos decir estar en una sociedad en la que la mayoría puede tomar decisiones al detrimento de los minorías. Es un tema que se da de una forma diferente según la sociedad. Si hay una sociedad compuesta,
compuesta de distintos territorios, diferentes grupos religiosos o de creencia, una mayoría simple no funciona, es demasiado violento. Las mayorías tomarán decisiones al perjuicio de las minorías. Entonces, en sociedades más homogéneas, quizás se puede decir que el 50% más uno puede gobernar, pero esto no es la esencia de la democracia, es una aproximación para determinar el interés general, pero se puede cuestionar. Y en algunos países, como en Francia, en el Reino Unido, en Italia, la gente tiene una actitud muy nominalista, es decir, que la mayoría es la democracia. Bueno, pero no es así, porque ¿qué ocurre entonces con los derechos de las minorías? Y en el caso europeo, es posible que los países grandes tomen decisiones al perjuicio de los estados pequeños, los ricos contra los pobres. En sociedades como Bélgica es súper difícil tomar decisiones porque hay que tener en cuenta las diferentes comunidades, minorías, territorios. Entonces hay un proceso de toma de decisión tremendamente complejo. Lo mismo ocurre en la Unión Europea. ¿Por qué tiene que ser tan complejo? ¿Por qué tiene que haber un consejo, una comisión, un parlamento, y muchos actores y expertos y demás? Porque tenemos que llegar a un consenso muy amplio entre los partidos políticos, entre los países, entre los grupos dentro de la sociedad. Y en este sentido no es fácil. El cuarto conjunto de elementos que constituyen la democracia es la sociedad. Y de esto se ha hablado mucho esta tarde. No se puede coger una sociedad y decir, todos aquellos que quieren vivir juntos, vamos a adaptar una constitución, organizar unas elecciones y ya, ¿no? Hace falta una calidad de intercambio dentro de esta sociedad. Hace falta libertad de expresión, información, demostración. Esto no es evidente. En 2/3 de los países en el mundo no existen. Hace falta un pluralismo también, pluralismo político, pero también social y económico. Se ha demostrado que no es posible tener un régimen democrático en una sociedad si no hay políticas sociales de redistribución. Si la diferencia entre los pobres y los ricos es demasiado grande, ya no constituye un conjunto de ciudadanos. Y eso es todavía más complicado. Hace falta valores de compromiso, tolerancia, hay que poder de diálogo. Si no, no es posible que si hay 5 partidos y cada uno defiende su posición y no está dispuesto a ceder en nada, es una pelea, no es una democracia. Entonces, y por eso la transición democrática no siempre funciona, es un proceso muy complejo y por eso también, y esto es una cuestión a nivel de la Unión Europea, ¿es una sociedad democrática? ¿Tenemos un intercambio y una comprensión mutua adecuada? Y también es una cuestión a lo largo del tiempo. La noción del pluralismo no es nada evidente. Hemos tenido esta conversación con Eric en la comida. Parte de la población no acepta la idea de que otras personas piensan de forma diferente. Ellos tienen razón y les ofende si tienes otra perspectiva. Algunas personas religiosas quizás tienen la misma perspectiva. Dicen que la verdad es la verdad y no hay nada que hablar. Entonces, esto es bastante complejo. Otro concepto que tenemos que hablar es la legitimidad. Desde la perspectiva de la ciencia política, y quizás esto es diferente para los abogados, la legitimidad no está directamente vinculado al sistema democrático. La legitimidad se entiende como una aceptación popular de la autoridad. No tiene que ver con que el sistema vaya comprobando ciertos elementos claves, sino tiene que ver con la perspectiva de los ciudadanos sobre cómo funciona el sistema.
Y quizás la gente puede ser muy poco satisfecho con el sistema, aunque cumple con todas las normas de la democracia y elecciones. Pero si la ciudadanía no acepta o reconoce este sistema o los líderes que esto genera, la legitimidad está en peligro. Entonces, es importante subrayar que la legitimidad y la democracia están vinculados, pero son dos conceptos vinculados, pero no directamente causales. Un régimen democrático, desde una perspectiva técnica, puede no tener legitimidad con una parte importante de la ciudadanía, como en una pareja. Si en un momento dado alguien puede parecerte lo más maravilloso del mundo y en 2 años ya no te lo parece, pues lo mismo puede ocurrir. A veces estos líderes no pueden satisfacer la necesidad de buenas políticas. Quizás los líderes, una vez elegidos, promuevan ideas o objetivos que no están compartidos por la ciudadanía. Salir elegido y respetar la Constitución no es suficiente para que la población perciba un sistema como legítimo. Al contrario, puede haber un sistema no democrático que se percibe como legítimo porque le gusta, porque benefician de las políticas o les parece el líder tan maravilloso y carismático que, aunque no esté respetando la Constitución o las instituciones, sigue contando con esta legitimidad. Entonces, la legitimidad es un proceso complejo, compuesto de muchos elementos. Entonces, podemos hablar de los inputs. Pongamos que yo soy el sistema y recibo inputs de los actores. Elecciones, manifestaciones, comentarios de la prensa, la opinión ciudadana. Esto hace que el sistema sea más reactivo a los deseos de los ciudadanos. La otra parte son output, o sea, buenas decisiones, buenos resultados económicos, la capacidad de aportar seguridad, y esto satisface a la ciudadanía. Luego hay cómo funciona el sistema. Quizás la gente piensa que eso es fantástico, tenemos un buen sistema de contrapesos, el Parlamento está bien controlando el gobierno, hay mucha transparencia, este político le han metido en la cárcel por corrupción. Digo, no está bien porque sea corrupto, sino porque le sentencian. Y luego también hay un componente personal, y esto no es del pasado. Lo que Max Weber llamaba la legitimación carismática, pensando en los grandes líderes. Esto sigue teniendo vigencia. Quizás ya no tenemos Napoleón, pero hay personas que tienen un vínculo muy fuerte con una persona. Puede que vuelva a salir a Donald Trump. ¿Eso es porque tiene políticas tan fantásticas? No, porque la gente le cae bien y deciden porque me cae bien. Cuanto más le condenen, más va a gustar, porque es irracional y la democracia tiene componentes irracionales y tenemos que estar de acuerdo en eso. Así que la legitimación es algo muy complejo. Tercera cuestión, ¿cómo podemos aplicar todo esto a la Unión Europea? ¿Es posible hacerlo? Sí que la cuestión se debatió mucho en los años 70. Algunos pensaron hablar de el déficit democrático. La primera vez se mencionó en el 72, hubo un informe del Parlamento Europeo que dijo que necesitamos algunos cambios institucionales. Hay un déficit democrático, pero no era tan evidente. Como os decía, a finales de los 80, mis profesores de Derecho, que no había ningún problema de legitimación democrática en la Unión Europea, que es un sistema tal y como es,
en la medida en que los tratados sean negociados y ratificados, las instituciones funcionen conforme a los tratados, todo está bien. Y las personas que no lo vean, pues es que no lo entienden. Hoy parece algo diferente desde el Tratado de Lisboa con el 2009. El artículo 10 dice que la Unión se funda en la democracia representativa, así que la cuestión del déficit democrático no puede excluirse diciendo que es un problema para quienes no entienden lo que es la Unión Europea, porque está en el tratado. Se supone que debe funcionar de manera democrática, así que necesitamos que ciudadanos y expertos lo consideren y propongan algo para mejorar esa situación. Pero entonces hay visiones muy contrastadas conforme se considere lo que es la Unión Europea. Hay quizás tres maneras de considerar la Unión Europea. Si uno trabaja en la Comisión Europea o eres abogado, es algo muy especializado, la arquitectura de la Comisión, la comunidad, las directivas, las regulaciones, todos los tratados. La Unión Europea tiene sus propios estándares, sus propias maneras de hacer cosas. Es compleja, no es muy transparente, hay participación limitada, pero la legitimación entra a través de outputs, porque una institución toma buenas decisiones, piensan en los intereses a largo plazo de los ciudadanos y no seducen a los electores. Hay check and balances entre Bruselas y otras instituciones, muchos órganos de transparencia y control, un sistema muy vivo de representación, no solo en las elecciones europeas, sino todos los lobbies y organizaciones de la sociedad civil y religiones y territorios que rodean a las instituciones. Por tal motivo, sí, es democrático y no deberíamos intentar hacer que la Unión Europea como un régimen parlamentario o una institución alemana, por ejemplo, original. También se puede considerar la Unión Europea como una organización internacional. Entonces se dirá que la cuestión de la democracia no es irrelevante. Son las Naciones Unidas democráticas. La OMC, no se supone que lo sean. Los Estados miembros controlan, deciden sobre las reglas y no los ciudadanos. No tienen que estar implicados en organizaciones internacionales. Así que no deberíamos plantear cuestiones equivocadas. Pero entonces es difícil seguir diciendo eso porque tenemos el artículo 10. No podemos decir que es una organización internacional clásica sin implicación de los ciudadanos. Pero seguirá habiendo gente que lo diga y ese discurso es el Tratado de Lisboa ha institucionalizado el Consejo Europeo, donde los jefes de Estado de Gobierno se reúnen varias veces durante el año y ese órgano se ha convertido en algo central en el funcionamiento de la Unión Europea y muchos líderes nacionales están muy apegados a ello. Por ejemplo, se dice que Emmanuel Macron es muy europeo, pero a la manera de De Gaulle cree en el Consejo Europeo y no tanto en el Parlamento Europeo, la sociedad civil y la Comisión Europea. Su visión es que es una discusión para adultos, 27 hombres y mujeres adultas reunidos en una habitación, se toma la decisión y luego pues hay comentarios de la Comisión o del Parlamento, pero nada más. No. Se puede decir que la Unión Europea se está convirtiendo en una democracia parlamentaria. Está basada en la democracia representativa. Las elecciones europeas empezaron en el 79. El derecho a la participación es del 50%, que no está mal. Por ejemplo, en las elecciones políticas al Congreso en Estados Unidos son la misma. En Francia es más que para las elecciones generales en Francia.
en el 2017 superó a las europeas superaron a las nacionales y nadie pone en cuestión la legitimidad de la Asamblea Nacional Francesa. Podemos decir eso que somos ciudadanos europeos, hay partidos europeos y que las elecciones europeas tienen un impacto grande en el sistema, en el programa, en los líderes que se convertirán en presidentes de la Comisión. Cuestiones importantes y quienes favorecen esa visión, federalistas o europarlamentarios, dicen que tenemos que continuar en esa senda y dar un papel más importante a los partidos europeos, a las elecciones europeas. El modelo está muy claro, una especie de mezcla entre las instituciones estadounidenses y las instituciones alemanas, sistema bicameral, federal, algo así con un papel muy central de las elecciones. Así que no hay consenso en qué hacer y cómo analizarlo. Y por tal motivo la Unión Europea es tan compleja y con sus tratados han evolucionado mucho, pero en diferentes direcciones. Más parlamentarización, tratado tras tratado, en los últimos 4 años. El Parlamento Europeo se ha convertido en una institución muy importante en el funcionamiento de la Unión Europea, pero al mismo tiempo se ha hecho mucho en el reforzamiento de los procedimientos de control y las reglas de control. El Parlamento Europeo controla la Comisión, el organismo antifraude, la Corte de Justicia, el Defensor del Pueblo Europeo y muchas normas de buena gobernanza, muchos documentos sobre apertura, consulta, transparencia y también la idea de que las decisiones han de tomarse de manera sólida, unas políticas basadas en evidencias. Las Bruselas se toman las decisiones con base científica, expertos toman decisiones de la manera correcta. Ese es otro enfoque de la democratización. Una tercera sería el proceso constituyente. No tenemos una Constitución europea, fracasó, pero se hizo un trabajo. La mayoría de las provisiones de la Constitución europea están en el Tratado de Lisboa, que se parece cada vez más a una Constitución. Tenemos una Carta de Derechos Sociales, de Derechos Fundamentales. Es una manera de promover la democracia mediante derechos y la ley. Y otra, cuarta manera de promover la democratización, el punto de vista intergubernamental, que es reforzar el papel de las instituciones nacionales, más voz a los primeros ministros en el Consejo Europeo, que es una institución de verdad que toma decisiones, implicar a los parlamentos nacionales en el funcionamiento europeo. Eso empezó hace 3 años y que los partidos políticos nacionales han de interesarse más en los asuntos europeos. Es cierto, porque la mayoría de los países europeos hay la división izquierda-derecha y hay otra en torno a la Unión Europea y la globalización. Es una mezcla. En la mayoría de los países hay partidos políticos euroescépticos, críticos de la globalización y críticos también de la idea de la dominación del modelo occidental sobre los demás, y en el centro los partidos que son más proeuropeos, que apoyan la integración europea, más optimistas sobre la integración europea. Aquí tenemos algo distinto porque tenemos una reconexión muy fuerte entre el debate política nacional y lo que sucede en Bruselas. Es muy bueno en términos de democracia, pero se vuelve más complejo. Hace 20 años era muy fácil que el ministro de Asuntos Exteriores fuera a Bruselas, negociara cualquier cosa, volviera a casa, le preguntaran 2 periodistas qué habéis hecho. Hemos hecho lo mejor para nuestro país. Final de la historia. Hoy los líderes están bajo el control de los partidos políticos, los medios.
los grupos de la sociedad civil sobre lo que van a decir cuando van a una reunión europea. Y esto hace muy difícil tomar decisiones, sobre todo en el Consejo Europeo, aunque se considere que eres muy proeuropeo. Y los miembros proeuropeos del Consejo Europeo tienen mucho cuidado con lo que hacen porque saben que pueden ser muy criticados por sus decisiones. En los años 90 pues era, digamos, barra libre, podían negociar lo que quisieran. El tema es qué perspectivas para una mayor democratización. He sido correlator del informe franco-alemán sobre el futuro de las instituciones europeas. Voy a recoger algunas de esas ideas y mis propias ideas personales. Y mi idea, compartida con los miembros del grupo, es que tenemos que considerar la Unión Europea como un sistema político híbrido. Es un animal extraño, una mezcla de organización internacional y algo que es especial y es un régimen parlamentario, pero tenemos que mantenerlo tal y como es. Es un equilibrio muy delicado entre intereses, líderes nacionales, miembros del Parlamento Europeo, la sociedad civil. Si hay una reforma radical, el sistema terminaría en 2 meses. Lo notable es que la Unión Europea funciona. Se ha descrito que como en crisis desde 2003, ha habido ciertamente muchas crisis, pero si vemos las normas y las políticas que se han producido, nunca han terminado. Eso no ha tenido impacto en la capacidad de funcionamiento del sistema. No ha habido ningún cierre, como podrán tener en Estados Unidos en unos días, o países que no tienen gobierno porque no llegan a un acuerdo. No, funciona. Tenemos que mantenerlo. Esto es algo precioso y, sin duda, no es fácil hacer que ese sistema funcione. Tenemos que pensar en reformas que no pongan todo en tela de juicio. Por ejemplo, miembros de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo están proponiendo grandes reformas institucionales porque piensan que es correcto y como no van a suceder, entonces pueden pedir el cielo, ¿no? Direcciones de reforma hay muchas, pero quiero centrarme en las que he mencionado. Tenemos que tener elecciones más abiertas. En 2024 se instrumentalizarán para hacer todo tipo de cosas, pruebas de popularidad de los gobernantes para elegir gente que ya no tienen sitio en su país, se les envía a Bruselas, a Estrasburgo, etcétera. Y esto va en detrimento de la calidad de la democracia europea. Hay muchas propuestas de parte del Parlamento Europeo y 2 informes muy buenos que hicieron llamando para mayor integración, porque todavía sigue siendo 95% de las leyes son nacionales, y para tener campañas más europeas, para un mayor papel para los partidos europeos, los manifiestos europeos, para que los partidos nacionales sepan qué familia de partidos en qué familia de partidos participan. O sea, si votas en Italia a Cinque Stelle, quizás no sabes cuando en el Parlamento Europeo si se van a sentar con los verdes o con los conservadores. Entonces, también hay la idea de que toda la ambición del Parlamento Europeo quisiera tener unas listas europeas, una institucionalización de lo que se llama el sistema del candidato principal, que el líder del partido que gana la elección pasa a ser el presidente de la Comisión. Yo no apoyo esta perspectiva porque creo que el coste para lograr hacer esto es una locura.
segura y sus beneficios son un poco inciertos y puede que crea toda una gama de nuevos problemas. Si se cambia algo, hay consecuencias inesperadas y luego hay que decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si hay disputas entre los partidos, todos reclamando que han ganado las elecciones, como ha ocurrido en Polonia hoy. Entonces yo no tengo claro que esto sea buena opción. Pero una cosa está claro, que el Parlamento Europeo y también el Consejo Europeo tienen que hablar de esto. El Consejo Europeo dice esto, que esta historia del candidato líder es una locura. Y deberían dejar de argumentar esto, pero no van a dejarlo. Todos los partidos europeos están escogiendo su candidato líder a vistas de las siguientes elecciones, porque todos ven claro que eso es elegir el siguiente presidente de la Comisión. Esto no funcionó en 2019. Mi expectativa es que si no llega a un acuerdo entre los partidos políticos en el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, vamos a tener un auténtico desastre el año que viene. Y esto hay un 60%, diría, de probabilidad, porque será muy difícil que el Consejo Europeo consiga a alguien que se aprobará por el Parlamento Europeo, porque el Parlamento tiene que aprobar una mayoría de miembros, tiene que votar para aprobar esta persona. Esto significa que todo el mundo va a abstener o votar en contra. Es muy difícil llegar a tener una mayoría con tantos miembros en el siguiente Parlamento. Y como el Parlamento Europeo va a ser muy fragmentado, va a ser altamente difícil conseguir estos votos. Entonces hace falta un acuerdo, que si no se decide señalar una persona, esta persona no consigue la mayoría, y entonces ¿qué? ¿Qué hacer? Se genera una secuencia de crisis institucionales, como ocurre en algunos países, pero no tenemos herramientas para gestionarlo. Entonces, esto es muy peligroso. Otra serie de ideas es, respecto a los partidos políticos, controlarlos. Yo creo que a nivel europeo hay bastantes controles, hay paneles de ciudadanos, solo tenemos que saberlos utilizar mejor. O el plataforma virtual para la participación, necesitamos mayor apertura, mayor visibilidad para esto. También los parlamentos nacionales pueden implicarse más en los asuntos europeos. No lo suelen hacer porque se entiende que es aburrido, pero hay muchas formas en las que se podría implicar más a la ciudadanía. Otra posibilidad sería actualizar todos los tratados. En los últimos años se han generado muchas decisiones en un espíritu un poco de bricolaje espontánea por responder a situaciones urgentes como la crisis económica, la crisis de COVID, la guerra en Ucrania. Todo se ha ido diseñando sobre la marcha y al margen de los tratados. A algunos esto les parece fenomenal porque es menos complicado, pero se están tomando decisiones muy importantes sobre decisiones macroeconómicos, temas de seguridad. Tenemos que volver a incluir todo esto en el tratado, de modo que tanto el Parlamento como el Consejo Europeo tengan un papel definido y claro en esto. También, por ejemplo, el plan de recuperación Next Generation, no hay ninguna transparencia. Nadie sabe quién va a conseguir qué, ni qué son las reglas de esta adjudicación, porque al final el dinero viene de nosotros, los ciudadanos. El dinero no es mágico. Siguiente, tenemos que trabajar mucho en la transferencia y la unidad. No puede exigir que un país luche contra la corrupción, por ejemplo,
si no está claro en Bruselas. La institución europea no puede ir a nivel internacional y decir somos la vanguardia de lo democrático contra China o Rusia. No se puede aleccionar a otros si no está todo limpio en Bruselas. O acordar la corrupción en Qatar. Hay que tener acceso a los documentos de la Unión Europea, mayor protección para personas que llaman la atención a corrupción, mayor transparencia en la toma de decisiones y la creación de una entidad que vigile la ética con una fuerte capacidad jurídica de realmente investigar quién hace qué. ¿Cómo hacer esta serie de reforma? Algunos pueden hacer muy fácilmente, algunas puede ser un acuerdo interinstitucional. Si pensamos, por ejemplo, buscando el acuerdo, algunas cosas se pueden hacer por la acción legislativa. Se puede adoptar leyes, se puede cambiar cosas sobre la participación de la ciudadanía, la transparencia, rendimiento de cuentas, etcétera. Y luego hay la posibilidad de cambiar los propios tratados. Uno es elaborar un nuevo tratado, otro es reformar los tratados que tenemos, o eso antes de que haya una ampliación de la Unión, o podemos incluir nuevas enmiendas al acuerdo cuando un nuevo país accede a la Unión. Se puede añadir un capítulo sobre lucha contra la corrupción, etcétera, en para la accesión a este tratado. Hay malas noticias. Si miramos, hay mucha duda a la hora de muchos estados, desde la perspectiva de muchos estados a la hora de cambiar los tratados. Algunos están de acuerdo de que con la ampliación de la Unión, pero no el cambio de los tratados. Otros no quieren aceptar una ampliación del presupuesto. Si tenemos populistas en la derecha en auge en muchos países, incluyendo países centrales y grandes. A mí me preocupa la situación en Alemania, en Francia. No sabemos qué va a ocurrir en los próximos años, pero es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Otro elemento preocupante es la influencia de países externos a la Unión Europea. Podemos señalar Rusia, China, Turquía sobre la institución europea. A ellos no les cae bien la Unión Europea, no quiere que funcione bien, tienen mucha influencia, van a seguir haciendo presión y a veces tener muy buenos resultados para ellos, pensando en Brexit. Hay una serie de informes y documentos que hablan de todos y cada uno de las reuniones de las instituciones europeas. Y esto es bueno. Si queremos ampliar, realizar esta ampliación de la Unión, necesitamos tomar decisiones. Esto requiere decisiones. Los resultados de las últimas elecciones en Polonia, que Polonia pase del lado euroescéptico al lado menos euroescéptico, ayudaría mucho a facilitar las negociaciones. Y también hay algunas facetas positivas en términos de sociedad civil, la academia, los medios, como a ustedes mismos que están aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Olivier Costa, por esta magnífica conferencia, además tan llena de energía que necesitábamos a esta hora, después de 10 horas de debate. Hace 10 horas estaba yo aquí en este atril diciendo las mismas tonterías que voy a decir ahora.
Después de 32 participantes, la verdad es que ha sido muy intenso, pero creo que ha sido un debate de grandísima altura. Y simplemente quiero, en un minuto, dar las gracias de nuevo a las instituciones que han hecho posible este foro I+D+C, a la Oficina para la Coordinación de la Presidencia Española de la Unión Europea, a las 6 universidades públicas que han participado presentando sus proyectos en la sesión de mañana, también a las 6 embajadas que han apoyado estos 3 foros I+D+C dentro de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Suiza, Portugal y Austria. Y bueno, gracias al público heroico, veo aquí algunas personas que han estado desde el principio hasta el final, y la verdad es que creo que es una buena señal de que ha sido un debate realmente fascinante y muy necesario hoy en día, ¿no? Para resumir, si es que es posible resumir en 1 minuto o 10 horas de debate, creo que las 3 preguntas que estructuraban este programa siguen siendo preguntas relevantes, ¿no? ¿Cuáles son los retos para las democracias del siglo XXI? ¿Qué tipo de experiencias culturales pueden fortalecer las democracias en este momento? Y, en tercer lugar, ¿es democrática o no la Unión Europea y qué propuestas podemos llevar a cabo para hacerla más democrática? Todas ellas se resumen en una única pregunta desde el punto de vista también de una institución cultural como la nuestra, y es, si unimos sintéticamente las 3, ¿qué tipo de políticas culturales europeas y transnacionales se pueden poner en marcha para hacer frente a los retos que ha enumerado muy bien el profesor Costa, a los peligros para las democracias en Europa y para la propia Unión Europea en este momento, ¿no? Yo creo que, sin duda, la cultura debe formar parte de las políticas comunitarias con muchísima mayor intensidad. Hay ya signos positivos hacia ello. El hecho de que en Horizon Europe, este famoso Cluster 2 de cultura, creatividad y sociedades inclusivas haya ganado mucho peso es una buena señal. Pero, desde luego, debemos hacer de la cultura un eje fundamental de la Unión Europea si queremos realmente confiar en su futuro democrático. Y, por último, un poco de propaganda. Como ven, las 3 preguntas eran una pregunta política, ¿no? La pregunta sobre los retos democráticos, una pregunta artística sobre esas experiencias culturales y una pregunta europea o europeísta sobre la dimensión europea de estas cuestiones. Y bueno, yo creo que tiene todo el sentido que estas preguntas se hayan formulado aquí, en el Círculo de Bellas Artes, que es una institución que lleva 150 años dedicada a eso, justamente al arte, a las humanidades, a la cultura, al debate de ideas, con lo cual cumplimos, por así decirlo, ese check artístico. Somos además una institución europea y europeísta, somos Casa Europa en España y estamos plenamente comprometidos con los valores europeos, también por nuestra pertenencia a la European Alliance of Academies, que defiende una concepción transnacional de la cultura. Y somos una institución democrática, quizás una de las pocas, si no la única, gran institución cultural democrática en este país, en la que sus 2.500 socios eligen cada 4 años a una junta directiva que, a su vez, escoge al director. Con lo cual, también este elemento democrático creo que nos legitima, dado que se ha hablado de legitimación, para llevar a cabo estos debates. Nos vemos el 4 de diciembre en el último foro I+D+C ligado a la presidencia europea, en el que hablaremos de transiciones socioecológicas y en el que además contaremos con el cierre muy simbólico para nosotros del ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez. Y nada, hasta entonces seguimos todos pensando sobre todas estas preguntas y ojalá encontremos alguna respuesta. Muchas gracias a todos.